Ok. Hola chicos y chicas, buenas tardes. Vamos a hacer un repaso destacando lo más importante de las últimas clases. Vamos a comenzar por recordar que la investigación es un proceso, no se avanza. Ok, ya. Es un proceso de varias fases. Ya pasamos la fase conceptual cuando elegimos un tema y comenzamos a investigarlo en sus conceptos, teorías, leyes, contexto. Y todo esto nos permitió elaborar una hipótesis y a veces replantear nuestra pregunta de investigación, hacer objetivos acorde. Ahí se terminó la fase conceptual. Y les decía que ya no podemos cambiar lo elemental de esa fase conceptual porque si nosotros cambiamos objetivos, hipótesis, la pregunta, alguna variable o algo sustantivo de esa fase, tendríamos que cambiar todo lo que llevamos. Es como el efecto dominó. Ahora, en la fase de planeación y diseño, vamos a ver de qué manera vamos a alcanzar eso que planteamos en la fase conceptual. A ver, permítanme, vamos a... Bueno, nos habíamos quedado en la fase de planeación y diseño. Aquí vamos a clasificar nuestro tipo de estudio, vamos a elegir el tamaño y el tipo de nuestra muestra, vamos a calcular con qué, con qué número de participantes podemos trabajar. Eh, Vamos a definir cuáles son los recursos que necesitamos para esta investigación. Ahora, estas dos fases son de nuestro protocolo. Con esto ya hicimos nuestro protocolo. En la fase empírica, a la que no están obligados a llegar, trata de ir a encuestar. Ese es el trabajo de campo, ir con nuestras encuestas impresas y virtuales y aplicar según lo que hayamos definido en nuestra fase de diseño. En la fase analítica se trata de analizar los datos que se obtuvieron mediante las encuestas, analizar estadísticamente, después contrastar lo que dice la teoría y decidir si aceptamos o no la hipótesis que propusimos. Y finalmente, la fase de difusión, entregamos reportes a las autoridades correspondientes, pueden ser de la institución donde hayamos recolectado los datos, puede ser entregar a la comunidad científica mediante conferencias, artículos de investigación, um, no sé, por ejemplo, como les decía, hasta puede ser un cartel en algún lugar que vea el alumnado o la población a la que encuestamos. Bueno, aquí podemos ver el contenido de nuestro protocolo y aquí vemos el resultado de nuestra primera fase, aquí esto que estoy señalando, y aquí la segunda fase que es de planeación y diseño. Ahora, algo importante es que la pregunta de investigación, el objetivo general y la hipótesis estén articuladas. Perdón. Que los tres elementos apunten a lo mismo. Este es un ejemplo que ya vimos en clase. Aquí está redactada en forma de pregunta cómo influye el entorno familiar con el desempeño académico y no puedo ver, de estudiantes de la UGMX. Aquí como el objetivo general está planteando analizar la influencia del entorno familiar en el desempeño escolar de los estudiantes de la UGMX de la ciudad de Oaxaca. Si se dan cuenta, el verbo es acorde y ahí se relaciona el desempeño con el entorno familiar. Aquí está la hipótesis que establece es un enunciado que establece la relación entre las dos variables. El entorno familiar influye directamente en el desempeño escolar de los estudiantes de la UGMX de la ciudad de Oaxaca. A ver, aquí está. Aquí vemos que la hipótesis es una explicación provisional en un enunciado. Ay, zancudos horribles. Ok. Vamos a detenernos un poco en la hipótesis. Nosotros ya estuvimos trabajando en la redacción y comprensiblemente pueden surgir dificultades. Algunos autores dicen que las investigaciones muy sencillas no requieren
de elaboración de hipótesis. Sin embargo, otros investigadores sí coinciden en que las investigaciones sencillas pueden tener hipótesis también sencillas, por ejemplo, hipótesis descriptivas como estas, ¿no? La edad es la principal característica personal que se asocia al desempleo en la ciudad de Oaxaca. Y algunas hipótesis se pueden apoyar en lo estadístico. Por ejemplo, al menos 30% de las personas en edad productiva se encuentran desempleadas en la ciudad de Oaxaca. Los estudios complejos van a requerir hipótesis también complejas, como las que relacionan una variable con la otra. Las que sea que realicen ustedes deben estar alineadas a la pregunta de investigación, al objetivo general, así como lo vimos ya anteriormente. Ahora que ya tienen bien articulados los elementos, no hay marcha atrás, porque si cambian algo, hay que ir cambiando todo desde el inicio, como ya les había dicho. Ahora, aquí vemos eh, este nuevo apartado que corresponde al capítulo de materiales y métodos. Aquí iniciamos por describir nuestra investigación, cómo se clasifica. Iniciamos por definir si vamos a manipular o no las variables. Si vamos a manipular por lo menos alguna variable, entonces entra en algún tipo de investigación experimental. Y aquí les pongo un ejemplo de unas macetitas a las que se les siembra la misma especie de semillas y el mismo número, pero a una se le riega y a otra no. Ahí claramente la variable independiente es el riego y la dependiente es el número de plantas que germinan, ¿no? También podría ser si tenemos un grupo de personas con una problemática, medimos su problemática, intervenimos con algún tipo de terapia para reducir la problemática y al término de la intervención volvemos a medir y vemos si hay algún cambio o no. Hay varias maneras de clasificar los estudios experimentales, según el grado de control que se tengan de las variables. Puede ser desde lo totalmente experimental a lo cuasi experimental y y lo cuasi experimental es cuando no tenemos eh, totalmente el control de las variables porque hay variables extrañas, porque no estamos controlando totalmente nuestra variable independiente y así, ¿no? Pero si no vamos a intervenir de ningún modo, solo vamos a recabar la información, entonces nuestro estudio entra en lo no experimental u observacional, los cuales se pueden clasificar en descriptivos y analíticos. Así, grosso modo, podemos decir que los descriptivos son los más sencillos, en donde solo damos un panorama de la problemática en nuestro contexto estudiado. En cambio, en el analítico se relacionan dos o más variables del mismo problema. Por ejemplo, si el volumen de basura depende de lo que se vende en las cafeterías, entonces tendría que manipular la entrada de mercancía a las cafeterías y ver si el volumen generado de basura va en relación. Ahora vamos, bueno, hasta aquí creo que ya más o menos quedó claro su tipo de estudio que cada uno tiene. Y otra manera de clasificar es por el número de mediciones. Si tiene una sola medición o varias mediciones. En este caso, es transversal si apliqué una sola vez mi instrumento o si tengo varios instrumentos, pero a cada sujeto le apliqué una sola vez, aunque yo me tarde mucho en aplicar las encuestas, si cada sujeto me está contestando una sola vez, es transversal. Por ejemplo, en una investigación que hice hace poco de acoso laboral, apliqué 4 instrumentos, pero a cada participante se los apliqué una sola vez, entonces mi estudio fue transversal. Pero ¿qué pasaría si después de esta primera aplicación les pongo un video, les doy terapia o hago algún tipo de intervención y después les vuelvo a aplicar los mismos instrumentos? O si dejo solamente pasar el tiempo y después de algún tiempo, 2 o 3 años, vuelvo a medir a los mismos sujetos con los mismos instrumentos y ahí ya estamos hablando de otro tipo de estudio y sería longitudinal porque tomamos varias mediciones a lo largo del tiempo. Y bueno, espero que hasta aquí ya esté todo
más claro y si hay alguna duda, pueden enviarme algún mensaje, audio, eh, y yo les contestaré lo más pronto posible. ¿Está bien? Que tengan linda tarde y nos vemos mañana. A ver, terminamos el video. Que tengan linda tarde.